Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, en particular representantes de otras academias, personas relacionadas con el tema ambiental, miembros del instituto, y muy especialmente tengo que agradecer la presencia de los oradores, el ingeniero Pablo Bereciartúa, el ingeniero Aranguren, Juan José Aranguren, acá acompañándome. Más tarde va a venir el ministro Berman. Esta reunión es una reunión abierta, no es la reunión normal de nuestros institutos, sino es una reunión abierta invitando a las personas que estén interesadas en el tema. Estas reuniones las estamos desarrollando festejando los 80 años desde la fundación de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Han sido 80 años muy fructíferos, con un trabajo permanente de las personas que han pertenecido y que pertenecen a esta institución. Esta academia fue fundada en 1938 por iniciativa de algunas personas que veían la necesidad de hacerlo mirando lo que sucedía en otros países, en particular en Europa. Fueron Enrique de Gandia, Guillermo Garbarini Islas, Rodolfo Rivarola, Adolfo Bioy, el padre de Bioy Casares, los primeros miembros y fundadores. Pertenecieron a esta academia personas con amplia trayectoria. Tenemos 2 premios Nobel, Bernardo Usey y Carlos Saavedra Lamas. Han sido miembros de esta academia Monseñor de Andrea, Alfredo Palacios, José Evaristo Uriburu, Octavio Amadeo, Rafael Bielsa, Manuel Ordóñez, Américo Gioldi, Ricardo Levene, Emilio Ardoy, Carlos Floria, por mencionar algunos nombres cuyos retratos ustedes podrán ver en el corredor. Como otras academias, esta academia en el año 1952 fue objeto de un decreto que prácticamente dejó todas las academias nacionales fuera de sus funciones e imposibilitadas de actuar, donde se perdía la autonomía y se fijaban reglas que hacían prácticamente imposible su funcionamiento. Durante esa época, esta academia siguió reuniéndose en la casa de Bioy y reinició sus tareas en el año 1956, cuando se restituyó la autonomía y el funcionamiento de las academias. Desde entonces estamos trabajando en temas diversos. La Academia de Ciencias Morales y Políticas agrupa filósofos, historiadores, constitucionalistas, politólogos, médicos y alguna vez ingenieros como quien les habla. Cuenta con 8 institutos. El Instituto de Política Ambiental es uno de ellos. Estos institutos, a su vez, han convocado a personas especializadas que potencian la actividad de la academia. Anualmente se producen 2 tomos de anales, uno conteniendo los trabajos y las conferencias realizadas por los académicos y el otro por los miembros de los institutos. No he sacado la cuenta, pero son cientos de colaboraciones de gran valor, bien preparadas. Además, la academia ha sido consultada muchas veces sobre temas de importancia nacional. Sin ser consultadas, la academia, cuando ha considerado necesario, ha producido dictámenes y opiniones. Y esta es la contribución que hacemos al país, que colabora también con nosotros con cierta ayuda, pequeña pero importante. Dicho esto, vamos a pasar a los temas de hoy. El Instituto de Política Ambiental seleccionó 3 temas que consideramos de importancia nacional en el área del medio ambiente. Uno de ellos es de la contaminación hídrica en la región metropolitana, un tema que viene de muchos años y que no lo vemos resolver. Tal vez ahora sí estemos encaminados, y de eso nos va a hablar el ingeniero Pablo Bereciartúa. El otro tema es el de la minería y el ambiente.
un tema que ha generado mucha polémica, que ha determinado ciertas decisiones en pro o en contra de proyectos importantes, que a veces no ha encontrado el equilibrio necesario para que podamos tener minería y respetar el ambiente. De esto nos va a hablar el ingeniero Juan José Aranguren. Juan José ha sido ministro de Energía y Minería hasta hace poco tiempo. El otro tema es el tema de la posición argentina ante el fenómeno del calentamiento global y su actuación internacional y su posición respecto al tema. De eso nos va a hablar el ministro de Ambiente, Sergio Berman. El ingeniero Bereziartúa es un ingeniero joven, pero de gran trayectoria. Actualmente es secretario de Infraestructura y Recursos Hídricos. Hasta hace pocos días fue subsecretario de Recursos Hídricos, o sea, es la persona responsable de los temas del agua. Es uno de los temas que más se ha movido en esta última gestión de gobierno. Es ingeniero de la Universidad de La Plata, ha tenido actuación en el país y en el exterior. Mereció la beca Fulbright y la beca Eisenhower, lo que le permitió completar sus estudios en temas relacionados con la hidráulica, con el agua y otros más. Ha tenido premios, soy consciente de algunos de ellos porque me tocó presentarlo en uno de ellos, el premio que le dio la Academia de Ingeniería al ingeniero joven hace algunos años, premio Marín, y hace unos días recibió el premio Enrique Butti, que es un premio importante a la trayectoria. Es vicepresidente del Centro Argentino de Ingenieros, es miembro del Foro de la Ingeniería, y no voy a decir mucho más porque nos va a llevar tiempo. Ingeniero Bereziartúa. Muchas gracias, ingeniero Solanet. Muchas gracias a la Academia por esta oportunidad y por esta invitación. En particular quiero agradecer también a la Presidente, a Marita Carballo, que está aquí también con nosotros. Es para mí un honor y una destacada oportunidad poder intercambiar con ustedes alguna información y algunas ideas sobre el tema que han planteado. Para hacerlo, entiendo que tenemos media hora, 40 minutos, y yo tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes, y luego, o durante también, si ustedes lo creen oportuno, podemos parar y hacer preguntas o comentarios. Bueno, el tema está aquí planteado y es un tema que tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones. Que creo que para comenzar hay que ponerlas dentro de un análisis de largo plazo. Digamos, hay frente de nosotros en esa mancha urbana hay una construcción social, una construcción histórica de la realidad que representa el área metropolitana, donde, como vamos a ver ahora, cuando se vean las principales cuencas, hablamos de aproximadamente 15 millones de habitantes, y donde también vamos a ver ahora hay una gran heterogeneidad en términos de cuáles son los temas que hay que resolver y también en términos de cuáles pueden ser los abordajes para resolverlos. Al mismo tiempo, este tema se cruza con otros dos que son fundamentales. Uno de ellos es el tema del cambio climático, que va a ser tratado luego, pero como vamos a ver aquí, hay un componente importante que es cómo funciona la naturaleza, que el cambio climático es una evidencia, o la variabilidad climática segura y el cambio en algunos casos pareciera ser que también es una realidad que significa un desafío para el funcionamiento ambiental de todo este territorio, y la naturaleza en general tiene procesos que han sido gravemente alterados y que por lo tanto hoy es un desafío encontrar un equilibrio entre las soluciones propias de la infraestructura, de la tecnología y los comportamientos mismos de la naturaleza.
Y el segundo aspecto que es crítico es el aspecto que hace a las instituciones. ¿Cuál es el marco de gobernanza de este territorio? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es responsable? Y ese ámbito es central no solo al tema de las cuencas, al tema de los recursos hídricos, al tema de la calidad del agua, al tema de los servicios públicos como son el agua y el saneamiento, sino también en general al desarrollo de toda esta región y a su funcionamiento, que desde todo punto de vista hoy presenta graves dificultades en ese ámbito también. Entonces, resumiendo, esto es un problema y un desafío a la creatividad de magnitudes, y la dimensión de la naturaleza, la dimensión institucional y de la gobernanza son centrales para plantear estrategias que funcionen. En ese sentido, aquí hay una imagen con la cual me pareció bueno empezar, que muestra parte de la realidad social de este territorio. Esto que ven acá resume algunos de los datos en el territorio, es una superficie muy extensa. Recientemente estamos trabajando fuerte en la política de inserción internacional de la Argentina y hemos tomado como uno de los socios estratégicos a Holanda. Y cuando uno compara las dimensiones de este territorio y también de las soluciones y de los problemas que enfrentamos, son problemas de escala nacional en Europa, estos temas. Es decir, la empresa AISA, a la cual le hemos sumado 9 partidos en nuestra gestión, el último fue Pilar, que se lo anexamos el 1 de julio pasado, es hoy una empresa con una responsabilidad sobre 14 millones de habitantes y Holanda tiene 17 millones de habitantes, para darnos una idea de la magnitud, de la escala, de los temas que estamos tratando. Al mismo tiempo, como ven aquí, las proporciones son también muy importantes, Estamos hablando de más de 100 kilómetros en un sentido, 150 kilómetros y al menos 50 o algo más en el otro. Y también las inequidades de este territorio y el uso del suelo y la distribución de los activos y de la población son de por sí una restricción muy importante y una barrera hacia muchas de las soluciones que se pueden pensar. Ahí ven un mapa de las necesidades básicas insatisfechas y, como se puede ver, es un tema de amplia presencia en toda el área metropolitana. Como ven ahí, hoy podemos contar, y lo vamos a ver en esta presentación, con una población muy significativa en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires de lo que en nuestra administración hemos llamado barrios populares, que son aquellos que presentan la situación de tener más de 8 familias que viven en un mismo lugar, que tienen precariedad en la tenencia de los títulos de la propiedad y que al mismo tiempo no tienen al menos 2 de los servicios básicos que hemos incluido, que son agua, cloacas y electricidad. Entonces, este es un poco el panorama en el cual debemos plantear las estrategias. Aquí hay algunos números que resumen cuál es la carencia de infraestructura básica. Como lo ven aquí, esos números están por las cuencas principales, que es la tabla que tienen a la izquierda, y también están por las municipalidades que le integran todo este territorio. Fíjense, hay algunos que yo tengo aquí resaltados que son importantes. Si ven las municipalidades, hay algunas de ellas como José Cepaz que formalmente no tiene cloacas. La localidad de José Cepaz no tiene cloacas. Es uno de los partidos que hemos incorporado a AISA, donde además hemos encontrado, en el caso de José Cepaz, que una parte del agua potable, que allí lo tienen identificado en un porcentaje que también es menor, estaba declarada, y otra parte del agua potable en los últimos 15 años lo había iniciado la municipalidad sin hacerlo en coordinación con la empresa APSA, que era la responsable, y por lo tanto ni siquiera está documentado en APSA cuáles son las obras con las cuales se había extendido el servicio público en parte de José Cepaz de agua. De manera que además hubo un pronunciamiento en los últimos años de mayor precariedad, diría yo, en términos de la falta de planificación, que no ayuda para nada en poder tener un plan organizado de desarrollo. Fíjense, si ven la cobertura, y estos son números nuestros del Gobierno Nacional al 2017, cuando ya estaba en marcha el Plan Nacional del Agua, que hoy es responsable de este plan.
Fíjense que en el río Luján solamente el 31% tenía cobertura de cloacas, el 40% agua potable de red. Los números son notablemente bajos. Y les dejo a ustedes ver varios de los partidos como General Rodríguez, Ituzaingó, la misma Luján que mencioné, Malvinas Argentinas o el mismo Tigre, donde pueden ver la brecha que hay, que al mismo tiempo también implica y significa una falta importante de recursos que deben ser invertidos en obras, es decir, un gran desafío de financiamiento de las obras. Bueno, ¿cómo funciona la naturaleza? Yo dije, hay dos dimensiones que son críticas. Una es la naturaleza y la otra es la capacidad de gobierno del sistema. Estas son las cuencas principales del área metropolitana. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es recorrer esas cuencas con ustedes en términos de cuál es la situación de cada una de esas cuencas y cuáles son los proyectos que se están haciendo y las principales inversiones. Para cambiar un poco el tono de las anteriores filminas, la noticia que tengo para darles es que el nivel de inversión que hay en este territorio hoy es histórico, es realmente muy grande y lo voy a repasar ahora en algunos de los proyectos principales. Entonces, pasemos a la primera cuenca a describir, que es la cuenca del Luján. Bueno, esta cuenca, como ven aquí, es una cuenca extensa, 2.500 kilómetros cuadrados, 13 partidos, 1.600.000 habitantes, también con una población con NBI importante, 12%. Aquí, en el año 2015, se conformó el Comité de Cuenca, que es el COMILU, que allí ven, y empezó a operar de manera efectiva en el 2016, es decir, que está dentro del periodo de gobierno nuestro, de nuestra administración. Hoy tenemos proyectos en esta cuenca, como ven, alrededor de 80 proyectos de agua potable y 103 proyectos de redes de cloacas. La cuenca tiene un desafío muy grande en términos de adaptación al clima, de inundaciones. Hay inundaciones muy significativas, recordarán la del 2015, en pleno proceso eleccionario argentino, fue una inundación muy importante y con mucho impacto. Bueno, respecto de las inundaciones, se está llevando adelante un plan para disminuir el impacto de las inundaciones. Ya hemos contratado la obra que llamamos Canal Santa María, que es el tramo que va entre la Ruta 9 y el Paraná, es decir, la parte baja de la cuenca. Esa obra ya está en ejecución, va a significar un ensanche de todo ese tramo, más un canal paralelo, más o menos de la mitad de la extensión entre la Ruta 9 y el Paraná de Las Palmas, que va a aliviar el área baja de la cuenca. Esa obra, además, representa una obra necesaria por uno de los principales aspectos que tiene esta cuenca, que es una cuenca donde ha habido muchas urbanizaciones privadas, cerradas, y en muchos casos, y ahí vamos a la dimensión de la capacidad de gobierno del sistema, en lugares donde no deberían haberse permitido, es decir, que avanzan sobre la planicie normal de inundación de los ríos. Los holandeses tienen, luego de haber hecho mucha ingeniería y de tener el 55% de su territorio debajo del nivel medio del mar, tienen hoy una vuelta a la naturaleza que en inglés la llaman Room for the River. Y lo que están haciendo ahora, que es la estrategia de los últimos años, es volver a darle espacio a los ríos, que tengan espacio natural, y es una de las estrategias para adaptarse al cambio climático y poder tener capacidad dinámica de lidiar con las fluctuaciones que implica el clima y la incertidumbre del clima actual y en los próximos años. Nosotros hemos hecho lo contrario en toda esta zona y hemos fuertemente en los últimos 15, 20 años invadido las planicies de inundación, lo seguimos haciendo, y eso va a significar y significa un problema actual y en los próximos años. De manera que en estos temas, y para que las inversiones sirvan y para que las inversiones solucionen parte de los problemas para los cuales fueron diseñadas, es crítico que la capacidad de gobierno exista y que se impidan los desarrollos en áreas donde generan un conflicto. Y la cuenca de Luján creo que es uno de los ejemplos más significativos en los últimos años que tenemos donde eso no se ha respetado.
También se están llevando adelante una licitación, se va a publicar en julio, a fines de este mes, principios del mes próximo, para 9 puentes, 6 puentes carreteros y 3 puentes ferroviarios en la zona media y alta de la cuenca. Y a principios del año próximo pensamos licitar junto con la provincia de Buenos Aires un conjunto de 7 reservorios de llanura que están contemplados en el plan maestro y que van aguas arriba de la localidad de Luján, propiamente dicho. De manera que hoy hay un plan en marcha, hay inversiones y obras que se están desarrollando, hay licitaciones que se van a desarrollar en los próximos 30 días y también otras que tenemos previstas que se desarrollan a principios del año próximo. Bueno, pasamos a otra cuenca que es emblemática también de todo este sistema, que es la cuenca del río Reconquista, que junto con Acumar, con la cuenca del Matanza-Riachuelo, son las dos más gravemente contaminadas y afectadas y con mayor impacto social, tanto por la calidad de agua como por las inundaciones que se dan. Bueno, en esta cuenca también es interesante volver a ambos temas, ¿no? El tema de la naturaleza y el tema de la capacidad de gobierno. Esta es una cuenca en la cual la Argentina tiene desde hace varios años un préstamo del BID de 215 millones de dólares que prácticamente no había sido utilizado hasta hace más o menos un año y medio. Hoy, en base a ese préstamo, se están desarrollando 8 obras en ejecución de estos 215 millones de dólares. Hay 3 más que están en licitación y hay 12 que se están terminando de diseñar para ser licitadas el año próximo. Pero había muy poca actividad en esta cuenca en términos de inversión, a pesar de que la Argentina, lo mismo vamos a ver sucedía con el Matanza-Riachuelo, contaba ya con los préstamos firmados para financiar las obras. También aquí hay 3 obras muy importantes que estamos haciendo y vamos a terminar, que son la planta Bellavista, que ven en San Miguel, allí en el mapa, la planta Moreno y la planta Merlo. De esas 3 plantas se terminan entre fines de este año y el primer semestre del año próximo. Les resta aún una inversión de 330 millones de pesos que está en curso. Y también creo que estas 3 plantas son un dato interesante para considerar en términos de la capacidad de gobierno. Estas plantas fueron, en 2 casos, hechas con financiamiento del BID y no fueron puestas en funcionamiento y fueron vandalizadas antes de que entren en funcionamiento. Cuestión que el BID no le ha sucedido prácticamente en ningún país de América Latina esa circunstancia, ¿no? Que se hagan las plantas, se terminen, no entren en funcionamiento y se empiecen a desarmar para tomar parte de la metalmecánica que tenían las plantas o para revender algunas de las cuestiones. Cuando iniciamos el gobierno, uno de los aspectos más críticos que tuvimos con el BID en este caso, y lo mismo después se va a repetir con el Banco Mundial para Matanza-Riachuelo, fue que no querían que continuemos ninguna obra con APSA, que es la empresa de la provincia de Buenos Aires, porque se había dado en los últimos años este caso donde se habían construido plantas y se habían vandalizado antes de entrar en funcionamiento. Quiero destacar que eso, por supuesto, ya fue revertido y también quiero destacar que APSA hoy tiene una gestión totalmente distinta de la que tuvo hasta diciembre del 2015 y está funcionando muy bien. De hecho, es responsable de la recuperación completa y puesta en valor de la planta de agua potable de La Plata, que estaba totalmente destruida y hoy está prácticamente terminándose una reforma integral y puesta en valor y aumento de capacidad que es histórica también para la planta de La Plata y es responsabilidad de APSA. De manera que ha habido un cambio muy grande en APSA, pero APSA es un ejemplo hasta el año 2015 muy negativo respecto del desgobierno y de la falta de transparencia y de, digamos, de correcta utilización de los recursos del sector público. Los datos los tienen aquí de esta cuenca, pero esta es una cuenca muy poblada, 4 millones de habitantes, con graves temas de asentamientos. Ya vamos a ver más adelante la ubicación de los barrios populares, pero muchos de ellos están sobre esta cuenca. Y también es una cuenca donde el servicio aún de cloacas y agua potable es muy bajo. Hay también muchas industrias en esta cuenca
que contaminan, pero al igual que en Matanza de Riachuelo, la gran masa de la contaminación es la falta de cloacas y la falta de plantas depuradoras, de ahí la importancia de estas 3 que se terminan ahora, y también la importancia de las obras de redes que se están llevando adelante. Como ven, hay 128 obras de agua potable, 176 proyectos de redes cloacales en esta cuenca. El arroyo Medrano es una cuenca compartida con la provincia de Buenos Aires, aquí en el norte de la capital. Es un caso, si ustedes quieren, análogo al caso de la cuenca del Maldonado que hicimos en su momento cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, iniciando la obra en el 2008. La cuenca del Medrano creamos en febrero del 2016, recién habíamos entrado al gobierno, el comité de cuenca con la provincia y con la ciudad. Contratamos con financiamiento del BID el proyecto de ingeniería. Ese proyecto se va a terminar ahora a fines de este año. El año que viene vamos a licitar la obra de la cuenca del Medrano, que estimamos también va a ser una inversión significativa, cercana a los 200 millones de dólares, con financiamiento multilateral. Al mismo tiempo, estamos invirtiendo ahora aproximadamente 40 millones de dólares en obras que lo que hacen es poner y aumentar la capacidad de la red actual de la cuenca del Medrano. Se mejora la conducción histórica que tiene el Medrano, disminuyendo la turbulencia en el canal, con unas obras que lo que hacen es, como se había hecho también, hicimos en su momento en el Maldonado, es continuar y unir los tabiques internos a la sección principal del Medrano actual. También están en construcción, se están terminando ahora los aliviadores de Balbín, que están aquí también en la zona norte de la capital, y también se van a renovar las compuertas del Medrano con estos 40 millones de dólares que están en obra ahora. Y además esperamos el año que viene licitar la obra completa del Medrano, que va a resolver las inundaciones en la zona norte de capital y también sobre San Martín y Vicente López en el territorio de la cuenca. Ahora vemos esa filmina cuando esté. A continuación de eso, aquí hay un resumen de las obras en el arroyo Maldonado. Estas obras, muchos de ustedes las conocerán. Es la obra más grande que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 15 años y también la obra más grande que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, en los 2 gobiernos. La empezamos en el año 2008, se había licitado antes. Son 2 túneles de 6,9 metros de diámetro, uno de 5 kilómetros de largo, el otro de 11 kilómetros de largo. Han tenido un impacto muy positivo en las inundaciones en el barrio de Palermo. El 23% de la cuenca es parte del barrio de Palermo. Hay una anécdota interesante con eso. Cuando recién habíamos asumido en el 2007, el 10 de diciembre de 2007, planteamos todas las obras de infraestructura que queríamos hacer, y unas pocas semanas después, el 8 de febrero del 2008, se dio una inundación muy importante en Palermo, donde alguna gente anduvo en canoa acá en Pacífico. Fue realmente grave, y entonces tuvimos una reunión con quien soy presidente en la municipalidad, en Bolívar 1, para hacer una conferencia de prensa y explicar lo que había pasado y los planes. El gobierno recién empezaba. Y lo más curioso es que cuando pedimos los datos de cómo habían sido las lluvias ese día, la ciudad, para empezar, la ciudad tenía, ahora tiene muchos más, pero aún menos de lo que necesita la ciudad y el país, muy pocos datos. Entonces había un pluviómetro en Aeroparque, otro en Agronomía de la UBA, un tercero en un ministerio, pero pocos datos. Y los datos mostraban que había llovido muy poco. Es decir, estaba muy inundado Palermo y habían llovido 40 o 50 milímetros a la mañana. Ha llovido razonable, pero no tanto para que esté así inundado. Hicimos la conferencia de prensa, el jefe de gobierno dijo la verdad, que es que había que hacer obras. Esas obras iban a llevar 4 años, todavía no había empezado la obra del Maldonado, pero no entendíamos por qué se había inundado. Y más tarde ese día finalmente logramos tener más datos de fuera de la capital. Esta es una de las cuencas interjurisdiccionales, y lo que había pasado era que en la noche, en la madrugada, había llovido mucho en la provincia. Por lo tanto, la lluvia que teníamos registrada en la ciudad no era tan importante, pero había sido extraordinaria la lluvia en la provincia. Y eso era la explicación, y eso pone de manifiesto
la visión integral que hace falta en estos sistemas, la necesidad de coordinación que hace falta para poder administrar estos sistemas y disminuir los impactos negativos, y el gran desafío que implica la división interjurisdiccional, es decir, la realidad de tener distintos gobiernos que toman distintas decisiones que no necesariamente respetan la naturaleza del problema, ¿no? Y eso es lo que pasó en febrero. Ese sigue siendo un desafío. Hoy están más alineados que nunca los gobiernos y eso nos ha permitido que podamos repasar todas estas inversiones que yo estoy haciendo ahora, pero es un gran desafío hacia adelante, porque para poder resolver estos temas la capacidad de gobierno que dije antes es crítica. Bueno, respecto del Maldonado, se han hecho esas obras, pero no debemos pensar que son la única necesidad de obras que requiere el Maldonado. Estas obras del plan hidráulico tenían una recurrencia de 10 años, hecha con datos hasta el año 2000 más o menos. La evidencia de los fenómenos naturales es que se han dado fenómenos de mayor recurrencia supuestamente en los últimos años, por lo tanto el clima, al menos la evidencia de los datos es que está cambiando, esa recurrencia debe ser menor que la que se pensó que era, y al mismo tiempo sigue creciendo el área urbana y la impermeabilización del territorio y las decisiones de hacer obras de conducción aguas arriba en las cuencas. La siguiente cuenca que podríamos ver, y seguro pasaremos en algún momento cuando esté la proyección, es la cuenca del Matanza-Riachuelo. Bueno, la cuenca Matanza-Riachuelo es de por sí un caso emblemático, no solo a nivel país, sino a nivel global. Es una de las principales tragedias ambientales y sociales que hoy hay en países de ingresos como los nuestros en el mundo. Esta cuenca, todos la deben conocer, pero es una cuenca que tiene 1 millón más de habitantes que la del Reconquista, aproximadamente 5 millones de habitantes, 2.240 kilómetros cuadrados. Solo el 65% de la población tiene agua potable de red, solo el 45% de la población tiene cloacas. Hay del orden de 10.000 plantas industriales y aproximadamente 4.100 empresas identificadas en ACUMAR y con seguimiento y monitoreo por parte de ACUMAR porque tienen un alto potencial de generar contaminación en la cuenca. El sistema Matanza-Riachuelo, hoy podemos decir que tenemos aproximadamente 113 obras de agua potable y 282 de cloacas, proyectos, son 14 partidos. Hay una sentencia de la Corte Suprema vigente por el caso que se llama Mendoza, que es una señora que vive en Dock Sud, en Villa Inflamable, donde está comprobado que hay cáncer por contaminación del agua, y ese fallo implica el desarrollo de un plan, que en el caso de ACUMAR se llama PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que tiene como objetivo revertir y restaurar ambientalmente las condiciones de la cuenca. El fallo ha cumplido 10 años. Es interesante, en esta cuenca estamos haciendo tal vez, podríamos decir, si no la más importante, entre las más importantes obras que está haciendo el país hoy, es la obra del sistema Riachuelo. Son 1.200 millones de dólares, es la obra más grande que financia el Banco Mundial en América, de cualquier tipo de obra. La obra la empezamos en junio del 2016, es decir, algunos meses después de empezar el gobierno. También cuando comenzamos se dio la circunstancia, ahora no con el BID, sino con el Banco Mundial, de que nos intimaron, porque hacía 4 años que la Argentina tenía este préstamo firmado y no lo utilizaba. Es el préstamo más grande que había dado el Banco Mundial y sin embargo no lo utilizaba. Así que rápidamente fue una de las prioridades empezar a utilizarlo, que es lo que sucede ahora. Esta obra es una obra que tiene un impacto aproximado en unas 4.3 millones de personas, que son la cantidad de la población que vuelca sobre la margen izquierda del riachuelo entre la General Paz y el Río de la Plata. La obra son unos 42 kilómetros de túneles
que van sobre la margen izquierda, cruzan a la altura de la boca Dock Sud, unos 40 metros por debajo del fondo del riachuelo. Tiene una estación de bombeo muy importante que eleva en Dock Sud, una planta de pretratamiento de las más grandes que hay en América Latina, y luego 4 estaciones de carga para el emisario submarino, que es de 12 kilómetros y medio adentro del estuario del Río de la Plata, 50 metros por debajo del fondo del Río de la Plata. Ya hicimos, para que se den una idea, de ese emisario subfluvial, que es a su vez uno de los más grandes que hay en el mundo, ya hicimos unos 2 kilómetros. Hay 2 kilómetros terminados. De hecho, recientemente por el G20 visitó, cada tanto van visitas, y además están ustedes invitados a visitar la obra si quieren hacerlo, pero tuvimos la visita, por ejemplo, del canciller italiano y lo llevamos abajo del Río de la Plata. No lo podía creer, digamos. Es un túnel de 5 metros de diámetro. Bueno, esa obra se está haciendo, son 3 tramos, hay 2 que están en más del 30% de construcción y uno que está en más del 17%, y están de acuerdo al plan de obra. La obra la vamos a terminar al 2021, finales del 2021 según el plan de obra que estamos cumpliendo. Esa obra va a tener 2 impactos muy importantes. Uno de ellos es empezar a limpiar el agua del riachuelo, porque no va a recibir más el riachuelo la masa más importante de vuelco de cloacas y pluviales, en muchos casos mezclados, que tiene el riachuelo. Por supuesto tiene vuelcos en la parte alta de la cuenca y también de la provincia, pero también hay menos redes en la provincia, la contaminación es más difusa. Así que podemos decir que cumpliendo con este plan vamos a empezar a ver que el agua del riachuelo empieza a mejorar a partir del 2021, fines del 2021. Y lo otro que logra este plan es liberar las cloacas máximas y las grandes infraestructuras que van a las plantas, sobre todo a la planta de Berazategui, para poder incluir a toda la gente que hoy no tiene cloacas en el área metropolitana, ¿no? Piensen, de los 9 partidos que incluimos a la concesión de AISA, hoy toda el área metropolitana, menos Berazategui, que tiene una empresa municipal, forma parte de AISA. De esos 9 partidos, solo el 13% de la población tiene cloacas. Y solo el 40% de la población, de esos 4 millones de habitantes, tiene agua potable de red. Así que liberar esa capacidad va a permitir que las obras de redes que estamos haciendo puedan ir hacia la planta depuradora de Berazategui y pueda funcionar el sistema. Dentro de este ámbito de esta cuenca también estamos, esa es la obra, el sistema riachuelo es la obra más grande de saneamiento que hace la Argentina en 70 años. La última había sido la tercera cloaca máxima en la década del 40. Ahí hemos invertido en esta obra ya más de 4.000 millones de pesos, para darles una idea. Es una obra que no se ve, como muchas de las que estamos haciendo. Estamos haciendo 50 plantas depuradoras en Argentina, que no se ven, no están en la plaza principal, están en general en las afueras. Y estamos haciendo kilómetros de redes, fruto del atraso que tiene Argentina. También estamos haciendo la obra más grande de agua potable, que es el Sistema Sur, que es la ampliación de la planta Bernal y 16 kilómetros de túnel para darle agua a la zona sur y oeste del área metropolitana, que es a su vez la obra más grande de agua potable de los últimos 40 años. Bueno, ese es un resumen de lo principal del Matanza Riachuelo, que de vuelta se puede seguir hablando. Hemos terminado la planta Fiorito también. Bueno, hay varias cosas más, pero lo que quería era hacer un resumen de algunas de las inversiones más importantes que se están haciendo. La siguiente filmina les muestra las cuencas que llamamos del sur, que son las cuencas que están, para simplificarlo, entre Capital y La Plata, incluyendo La Plata. Bueno, ahí hay una gran necesidad, es decir, estamos hablando de 1.200.000 habitantes, unos 500 kilómetros cuadrados. Solo en Quilmes tenemos más de 10 millones. En las cuencas de Quilmes tenemos el 14.8% de la población de Quilmes viviendo en villas de emergencia o asentamientos o barrios populares. Están algunos de los más grandes de la Argentina en esta zona. Hay también grandes desafíos de inundaciones. En esta zona hemos invertido hasta ahora más de 220 millones de dólares. En concreto se han terminado 47 obras que hacen a
disminuir el riesgo de inundación en La Plata, que es donde en el año 2013 se dio una inundación histórica con muchos muertos, no se sabe cuántos, pero muchos. Y hay también en esta zona una cantidad de pluviales. Esta es una de las regiones donde no hay proyectos, es decir, los proyectos que tiene la Argentina sobre esta región son muy antiguos, y uno de los desafíos hacia adelante es crear los proyectos de ingeniería. Seguramente grandes proyectos van a hacer falta, como en el caso del Medrano o del Maldonado, para poder resolver, seguramente de manera subterránea, la capacidad de escurrimiento que necesita toda esta región para evitar las inundaciones. Y al mismo tiempo, por supuesto, que es una región donde la tasa de cobertura, como vimos en la primera tabla que alcanzamos a ver, es también muy baja en términos de agua y de cloacas. Menos del 50% de cloacas, menos del 70% de agua potable de red. Bueno, en la siguiente filmina lo que presentamos es el plan de expansión de AISA. Entonces, aquí verían ustedes los 9 partidos del área metropolitana que hemos incluido, y también veríamos lo que llamamos la zona de expansión de obras, que es donde están hoy la mayor parte de las obras contratadas, que son en el territorio que era la concesión previa a nuestro gobierno, porque estaban los proyectos, donde están las zonas de expansión actuales, la mayor cantidad de las obras en desarrollo. Hoy hay más o menos, entre proyectos y obras en ejecución, unas 300 obras en AISA. AISA creo yo que también es un ejemplo interesante en términos de la capacidad de gobierno. Cuando nosotros tomamos AISA en diciembre del 2015, más o menos el 80% de los recursos de AISA eran transferencias del Estado Nacional. Los servicios públicos, seguramente Juan José va a poder o puede siquiera hacer consideraciones respecto de la energía, pero en el caso del agua prácticamente se regalaban, con un subsidio cruzado de las provincias. Es decir, en las provincias, piensen en la Argentina, el 50% de los argentinos más o menos, un poquito menos, no tienen cloacas. Sin embargo, los argentinos han financiado el área metropolitana donde los servicios se regalaban. Es decir, alguien en Catamarca pagaba su servicio y aquí se regalaba, pero el que estaba en Catamarca tampoco lo tenía, no sé si está claro, ¿no? En términos estadísticos. Bueno, aquí eso ha sido revertido. En mayo del 2016 hicimos un aumento de más del 400% de la tarifa, luego hemos hecho algunos más, lo hicimos de una manera que creo que fue muy exitosa, considerando una tarifa social, que en este momento es un subsidio cruzado de los mismos usuarios. Hoy los niveles, acaba de terminar un estudio comparativo con empresas comparables con AISA de más de 2 millones de población servida, y nuestra tarifa en términos de paridad de compra de la población, es decir, en dólares y en paridad de compra, es más o menos un 70% de las más de 50 empresas con las cuales hemos comparado AISA, entre ellas las empresas de países limítrofes como Santiago de Chile, con Agua de Santiago o Uruguay. Es decir, que en términos reales todavía la tarifa es baja para nuestros ingresos comparado con lo que pagan países de similares ingresos para tener los servicios públicos, pero así todo hemos logrado que la empresa esté cercana al equilibrio en términos de sus costos operativos. Estamos el 15% abajo del 80% que estuvimos en diciembre del 2015. Y también eso nos ha permitido hacer que AISA, que es la segunda empresa pública del país en tamaño después de YPF, la logremos desconsolidar del presupuesto nacional. Lo hicimos en la última ley de presupuesto en fin del 2017, y también que logremos llevarla por primera vez en décadas como empresa pública que hace obras de infraestructura social a financiarse en el mercado privado europeo. Es decir, que AISA emitió un bono con éxito el 20 de enero por 500 millones de dólares sin garantía del Estado Nacional a 5 años con una tasa del 6.6%, y recibió además, que es más interesante e importante, ofertas por 2.100 millones de dólares. Es decir, tomamos el 25% más o menos, que era lo que buscábamos, del financiamiento del mercado sin garantía del Estado Nacional, lo cual prueba que es viable un modelo de diversificación de financiamiento y que es viable un modelo en el cual una empresa como AISA, por ejemplo, pueda mostrar sus planes, mostrar su equipo de gobierno, abrir sus números y ser objeto de crédito a nivel internacional
para empezar a cerrar la brecha en infraestructura. Bueno, luego lo que tendrían aquí es un discriminado de los barrios populares. Un enorme desafío del área metropolitana es resolver el agua, las cloacas, la contaminación en los barrios populares. Nosotros los dividimos en general en dos categorías, en términos de cómo funciona el servicio y en términos de cuál es la distribución en el territorio. Entonces, allí están, en términos de cómo funciona el servicio, lo que llamamos desvinculados, que hoy suman aproximadamente 1 millón de habitantes, y son áreas que incluyen desde los countries, sobre todo en la zona oeste, en la zona norte, hasta barrios como Don Orione, en la zona sur, que tienen su propio sistema de servicio. Eso es 1 millón de personas, es muchísima gente que no está hoy dentro de las reglas de operación que tenemos para AISA en su conjunto y que debemos integrar. Y después tenemos los asentamientos que en la mayor parte de los casos no tienen infraestructura. Bueno, allí hemos ya dictado una norma por la cual AISA va a entrar hasta cierta parte de la geografía de esos asentamientos para brindar el servicio y luego hacia adentro, donde se vuelve imposible en términos físicos hacerlo, va a funcionar como si fuese un consorcio, es decir, que hacia adentro de esos territorios hay una organización tipo consorcio, como en un edificio de propiedad horizontal, que subdivide el territorio y hay un punto en el cual reciben el servicio con los mismos niveles de calidad que cualquier otro barrio o cualquier otro usuario en el área metropolitana. Hoy hay una población muy importante en esa situación. Nosotros hemos identificado más de, para darles una idea, aproximadamente personas entre las que no tienen agua de red, no tienen cloacas o no tienen ambas. Hay más de 400.000 familias en el área metropolitana. Estamos hablando en promedio del orden de esa población, entre 2 y 3 millones de habitantes están en esa circunstancia. También creo yo que es muy grave el hecho de que esa población además creció fuertemente del año 2000 para acá. De allí de vuelta la necesidad de que exista un ámbito de gobierno y de desarrollo. Bueno, en la próxima filmina lo que veríamos, pero que es difícil pasarlo a palabras, es la identificación de cuáles son las principales obras de agua potable en toda la zona de expansión, en el área metropolitana, que van a tener acceso a eso, a verlo. Por supuesto, toda la información está disponible ahora o cuando lo requieran. Y lo mismo pasa con las grandes obras de expansión de cloacas que dijimos antes, que es esto que ven aquí, en toda la zona ampliada. Y finalmente en esta presentación hay un detalle de la obra del sistema Riachuelo, que es una obra, como dije antes, muy importante. Y si lo viéramos aquí, el esquema, este esquema, que les va a costar verlo desde ahí, es muy gráfico para que se pueda entender cuál es la lógica de esa obra, cómo esa obra es una obra estructural para poder empezar a hablar seriamente de resolver parte de este tema, por supuesto en la cuenca Matanza-Riachuelo, pero de liberar la capacidad también para sumar a los demás partidos. Esta es una imagen de la tuneladora principal en el emisario subfluvial que se está construyendo ahora. Y finalmente aquí hay varias conclusiones para resumir un poco lo que recién yo he detallado un poco más. Lo primero es que para reducir el alcance de las inundaciones no solo es necesario generar obras, que son las soluciones estructurales. Esas ya hay que hacerlas, se están haciendo varias. El compromiso de inversión es histórico y hoy abarca a todas las cuencas principales del área metropolitana. Y hay necesidad de seguir haciendo estas obras por algunos periodos de gobierno. Pero es igualmente importante llevar adelante las políticas no estructurales, que permitan mantenerlas, que permitan operarlas, que permitan coordinar la información para poder disminuir los riesgos, que los riesgos residuales siempre serán altos. No existe la posibilidad de hacer obras que eliminen el riesgo en sistemas urbanos y complejos como el que aquí hemos planteado. La segunda conclusión es que es necesario tener una estrategia de planificación para toda el área metropolitana acordada, que aún no existe, y que impida el desarrollo de urbanizaciones en lugares que no deben desarrollarse. Y esto, como vimos en esta presentación, abarca
a los barrios cerrados, digamos, de mayor nivel de inversión y de mayor actividad privada, y al mismo tiempo abarca los asentamientos en los dos extremos del espectro, en las dos frecuencias. Por razones distintas tenemos los mismos problemas, algunos para estar cerca del agua y tener un buen paisaje, y otros porque no tienen otro lugar, pero ambos por distintas razones conforman la vulnerabilidad de este territorio, que es creciente. También es muy importante que se logre redefinir el concepto del área metropolitana. Desde mi punto de vista, debemos hablar del concepto de metápolis, que es una visión de la Ruta 6 hacia el estuario del Río de la Plata, donde se acuerden qué áreas van a seguir siendo verdes. Yo pongo a veces como ejemplo, cuando tenía 24 años me mudé a Holanda con una beca, donde hice una maestría en modelación matemática, etc., y vivía en Delft, que queda a 15 kilómetros de La Haya y a 18 kilómetros de Rotterdam. Es decir, en nuestra escala todo sería Buenos Aires. Sin embargo, para ir de Delft a Ámsterdam hay que pasar el campo. Es decir, es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, ese triángulo entre Rotterdam y Ámsterdam con La Haya y Delft al medio, y sin embargo es una zona que conserva múltiples centros y áreas verdes entre ellos. Este sistema, en términos de agua, saneamiento, calidad de los recursos hídricos y adaptación al cambio climático, no es viable si no existe una visión de ese tipo, que impida el crecimiento de la ciudad en zonas que se deben dejar verdes y que ratifique áreas que sí pueden crecer densamente en términos urbanos. Lo otro que resume como conclusión es que hace falta generar muchos más datos. Estos sistemas dependen cada vez más de la inteligencia colectiva, es decir, de que cada uno de nosotros, los gobiernos y también las personas, puedan tomar decisiones descentralizadas para adaptarse, para impedir los impactos negativos. Eso es perfectamente viable en la revolución del conocimiento de la que estamos, pero hace falta el Big Data, hacen falta algoritmos, hacen falta sensores, el Internet de las cosas, que puedan implementar estas soluciones, que están en implementación en muchos lugares del mundo y que debemos aumentar esa capacidad en nuestra área metropolitana ciertamente. Una cuarta conclusión es que debemos ser capaces de poner en marcha nuevos modelos de negocio que permitan sumar al financiamiento público el financiamiento privado. Un ejemplo, creo yo, es lo que hemos hecho con AISA, que, como dije antes, como empresa pública logró financiamiento privado con éxito en un monto muy significativo. No estaba tan clara, al menos para nosotros, la crisis financiera que iba a venir, pero hoy podemos decir que podemos sostener el ritmo de obras este año, entre otras cosas porque fuimos muy exitosos en el financiamiento en enero de este año en Londres, que nos sumó esos 500 millones de dólares a la posibilidad de invertir en obras este año en la Argentina. Y creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Eso está atado a que las empresas y los gobiernos se muevan con transparencia, que tengan la posibilidad de seguir adelante reglas de compliance, como se dice en inglés, que sean creíbles, que tengan procedimientos, en definitiva, que sean serios. Y si no, la inversión que va a haber es la inversión puramente pública, que en muchos casos va a ir logrando cerrar esa brecha, siempre y cuando no se agrande al mismo tiempo esa brecha, pero lo va a hacer a un ritmo muy lento. Para que la Argentina pase a tener el nivel de infraestructura de Chile, con el ritmo de inversión pública, nos va a llevar algunas décadas. Cerrar el 50% de cloacas o cerrar el 20% de agua potable que nos falta. Para que se den una idea, en capacidad de depuración la Argentina tiene menos del 20%, Chile más del 90%, y las 50 plantas que estamos haciendo va a sumar un 20% más. Vamos a terminar estas obras con un 40% de la población con esa capacidad. Se van a terminar a mediados del próximo gobierno las obras. Pero así todo, se dan ustedes cuenta de la magnitud de la inversión que hace falta para llegar a estar en como están hoy países vecinos. Hay que lograr que la gobernanza y la capacidad institucional permita generar procesos que sean sostenibles en el tiempo, que sean multisectoriales y que articulen también con los sectores vulnerables. Hoy lo que tenemos es
una realidad en términos de las instituciones y las decisiones y otra realidad en términos del territorio, donde hay, como dije recién, grandes áreas que están pobremente representadas en las decisiones y que siguen aumentando la demanda de inversión, la demanda de problemas, y no son parte, no es tampoco fácil hacerlo, pero no son parte del crecimiento y del desarrollo de la solución. Es igualmente importante disminuir el crecimiento del problema, como lo es también avanzar en las soluciones del problema que ya existe. Y para eso hay que volver a entender que es necesario el mediano y el largo plazo, que es necesario la planificación real, que es necesario que se cumplan con las definiciones y las prioridades más allá de los cambios de gobierno, que se lleven adelante las necesidades en términos de inversión, respetando esas prioridades incluso cuando hay cambios de la riqueza relativa económica, porque de lo contrario el vaivén y la falta de planificación no van a hacer más que aumentar este gran desafío. De manera que quisiera terminar, y si es útil pasar a las preguntas o a los comentarios o abrirlo como vos, Manuel, dispongas, diciendo que hoy hay una visión sistémica de esto, de eso es lo que he intentado presentar, por eso AISA hoy es responsable de toda el área metropolitana, para que haya un sistema, una forma de llevarlo a la práctica, que también hay una visión sistémica en términos de las obras que se están haciendo en las principales cuencas. El segundo mensaje es que hay un nivel de inversión histórico en estos temas en el área metropolitana y en el país también, pero claramente en el área metropolitana, que son inversiones que en su gran mayoría no van a estar terminadas para octubre del año próximo, no han sido pensadas para priorizar el calendario electoral, no se ven, muchas de ellas se hacen fuera de los centros urbanos, no estamos haciendo cordón cuneta, estamos haciendo soluciones estructurales para los problemas reales que tiene la gente, y que además se están haciendo independientemente del color político de quien gobierna el área metropolitana y los partidos del área metropolitana. Eso es fácilmente verlo en términos de las obras que les he mostrado, y también el país. Hoy tenemos obras realmente en todas las provincias y tenemos, por supuesto, la necesidad de mostrar que se está llevando adelante un plan que cumple con las políticas que ha fijado el presidente, el 100% de agua potable, el 75% de cloacas, y lo va a cumplir primero, curiosamente, en algunas provincias de la oposición que en algunas provincias que son afines al gobierno, porque así ha sido la situación de los proyectos que había disponibles, la posibilidad de hacer la coinversión entre ambos gobiernos y también la posibilidad de trabajar con mayor o menor eficiencia. Pero hay una visión que va más allá de la parcialidad política de cuál es el gobierno que existe. Agradezco de vuelta la invitación.